Hola de nuevo. Vamos a desarrollar la tercera sesión del primer tema, correspondiente al primer tema. Estamos en métodos y técnicas de investigación social. Estamos viendo el primer tema dedicado al conocimiento científico. Y vamos a desarrollar la última parte que dedicamos a la metodología. Terminamos la sesión anterior hablando del el proceso que sigue el método científico en el caso de las ciencias sociales. Bien, si recordáis cuando hablábamos de... Algo está ocurriendo aquí. No pasa nada, sí, 1, 3. Hablábamos en el primer tema distinguiendo entre técnicas, que las desarrollaremos, el método, que es el método de la ciencia y cómo se aplica en el caso de las ciencias sociales, y metodología, que digamos que es la aplicación del método en disciplinas, en cada una de las disciplinas del método científico, en cada una de las disciplinas concretas. O sea que la metodología viene a ser el estudio de cómo el método se aplica en las distintas disciplinas. En las distintas disciplinas o dentro incluso de cada una de las disciplinas, en las distintas escuelas o formas de abordar el método de investigación, porque en el caso de las distintas disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, podemos encontrarnos con distintos paradigmas metodológicos. Es decir, un paradigma metodológico, paradigma es un conjunto, digamos, de hechos que se dan por sabidos, por aceptados en una escuela determinada, a partir de los cuales se construye la teoría, se diseñan las estrategias de investigación, etc. Bien, entonces hablamos en ese sentido de paradigmas metodológicos. La metodología hace referencia, digamos, a ese conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar los objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas, distintas tareas que requieran habilidades. La metodología puede haber metodología de cómo aplicar determinados saberes o determinadas saber hacer. Los paradigmas, decía, es una terminología que introdujo un filósofo unos lo consideran sociólogo de la ciencia, otro filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, al estudiar en los años 70, en el último tercio del siglo XX, cómo se producía no solo la ciencia, sino, digamos, las batallas entre las distintas escuelas científicas, cómo se iban sucediendo las distintas escuelas en el ámbito de la ciencia, cómo había unas escuelas que se convertían en un momento determinado en hegemónicas, fijando, por tanto, en ese momento un paradigma que pasa a constituirse en el fundamento de una disciplina. Bien, pues Kuhn desarrolló ese concepto, el concepto de paradigma, que viene, en realidad se utiliza en el lenguaje común como ejemplo, no debemos confundir. Algo paradigmático es algo que ejemplariza muy bien una determinada situación. Bien, pues en el caso de la filosofía de la ciencia, de la teoría del conocimiento, los paradigmas son conjuntos de presupuestos que una determinada comunidad científica, como decía, puede ser una disciplina o puede ser una tendencia dentro de una disciplina. En el caso de las ciencias sociales eso es muy habitual, pero también en las ciencias de la naturaleza. Considera válidos, decía, para alcanzar el conocimiento. Un conjunto de presupuestos que considera válidos. ¿Eso qué significa? Pues eso va a establecer formas de ver e interpretar la realidad. Por ejemplo, el presupuesto de que la realidad sea realmente observable o no.
O sea, que exista una realidad que puede ser observable o que, por el contrario, desde otros paradigmas, simplemente nuestros sentidos nos engañan o desde otros paradigmas el conjunto de pensamientos a priorísticos que ya tenemos pueden engañarnos al interpretar lo que nuestros sentidos observan. Bueno, por tanto, presupuestos de una determinada comunidad científica que establece formas de ver e interpretar la realidad y que también abre líneas para la creación de propuestas para la investigación futura. O sea, los paradigmas incluyen incluso el que un investigador se pueda plantear dentro de un paradigma estudiar una cuestión o una línea de investigación y que sin embargo choque, no entre dentro de ese paradigma. Habla de prácticas concretas. Incluso ahora lo veremos al ver algunos de los principales paradigmas, cómo se concreta esto, cómo puede chocar efectivamente una determinada técnica con un determinado modelo de entender, conjunto de presupuestos sobre creencias, podríamos decir creencias. Los paradigmas vienen a ser casi como las ideologías en la personalidad humana. De hecho, pues otro de los filósofos de la ciencia de finales del siglo XX, Friedrich Capra, pues entiende por paradigma la mentalidad, los conceptos, los sistemas de valores, incluso que forman una visión particular de la realidad. En cualquier caso, no hay que olvidar que estamos hablando de la ciencia y donde en las últimas, respecto a la cual en los últimos medio siglo ha habido unos debates muy profundos sobre en torno a lo que se puede llamar ciencia normal. Thomas Kuhn fue también el que definió ese concepto de ciencia normal, de la que es aceptada como tal, y hay muchos debates en torno a esta cuestión. Hay propuestas como la de Feyerabend, que planteó en los años 70 lo que denominó el anarquismo epistemológico, no hacer caso de ninguno de estos paradigmas ni de lo que nos mande, sino, bueno, a partir del principio de todo vale, pues bueno, aprovechar cualquier circunstancia que nos permita conocer o intentar o creer que vamos a conocer algo, lanzarnos a ello. Él hablaba, el Feyerabend, del principio de proliferación. Decía, bueno, inventar, elaborar teorías, aunque sean inconsistentes con el punto de vista comúnmente aceptado. Bueno, ¿por qué? Porque ese principio de proliferación, dice, eso hace referencia, pues bueno, pensemos muchas cosas, muchas hipótesis, muchas posibilidades, bueno, ese principio es parte esencial, decía, de una perspectiva muy humana. Bueno, quiero decir con esto que todo esto que estamos viendo está sujeto a su vez, porque la ciencia, el primer principio de la ciencia es que todo lo que considera conocido es provisionalmente conocido. Aunque funcionen como tales leyes estables que nos ayudan a interpretar y a transformar la realidad y a prever, etcétera, pero en cualquier momento puede ser puesta en cuestión. Bien, pues la propia forma de adquirir ese conocimiento está sujeto también al debate. En el caso de las ciencias sociales, digamos que hay como tres grandes paradigmas, los hay más, pero tres grandes paradigmas que implican, que relacionan, digamos, ese paradigma epistemológico con determinadas metodologías. Por tanto, metodologías que, como decíamos, que parten no solo de determinados supuestos sobre cómo es la realidad, sino que implican esos paradigmas formas de intentar acercarnos a esa realidad. Pues en ese sentido los distintos paradigmas utilizan métodos distintos y luego tenemos una serie de técnicas que en unas son aceptadas, en otras no son aceptadas como válidas, etcétera. Pero bueno, las técnicas las separamos un poco de eso. Pero bien, hay un paradigma positivista, un paradigma que lo denominan normalmente hermenéutico, interpretativo, y un paradigma crítico. Bueno,
esos paradigmas los podemos encontrar mezclados. Bueno, hay investigadores que no nos ascribimos necesariamente a uno de los paradigmas, aunque podamos estar más cerca de unos que de otros. El paradigma positivista es aquel de que parte de la idea, lo vamos a ver ahora, determina, de que hay una realidad objetiva que se puede aprehender con H, del aprehender, y opta por perspectivas, por metodologías cuantitativas. Mientras que los paradigmas interpretativo y el paradigma crítico también, aunque no tan radicalmente, optan por metodologías cualitativas. Esas metodologías implican unos métodos claramente diferenciados. Las cuantitativas, pues hay una serie de métodos vinculados a ellas. El método experimental, que mide qué ocurre cuando en determinada situación, método estadístico, los métodos descriptivo, método conceptual deductivo, reconstrucción de hechos. Las cualitativas tienen sus propios métodos, etnográfico, distintos métodos. Y el paradigma crítico van orientados a métodos relacionados con la implicación con la realidad, método de investigación, acción participativa de los movimientos sociales, estudios de raza, estudios de género, etc. Bueno, y luego tenemos, por tanto, relacionadas con estos una serie de técnicas. Algunas son las que vamos a estudiar detenidamente y otras no, como las experimentales, que lógicamente en nuestro caso no tienen muchas posibilidades de aplicación, aunque existen en ciencias sociales, y no nos vamos a detener. Estadísticas que ya conocéis por otras materias, y luego vamos a ver técnicas concretas. Este cuadro simplemente refleja, es caótico, es confuso, pero bueno, quiere reflejar esa idea de que tenemos por un lado esos paradigmas que vinculados o atados a determinadas metodologías que implican determinados métodos, y luego tenemos unas técnicas, unas más cercanas a otras. Vamos a ver en detalle esos tres paradigmas. ¿Por qué? Pues porque viéndolos vamos a ver qué nos puede aportar en cada momento. Decía aquí, por eso, más allá de este esquema, me gusta que quede presente esa idea de las mezclas paradigmáticas. Yo no soy muy exactamente, muy radicalmente de Feyerabend, del anarquismo metodológico, pero creo que hay que saber utilizar las aportaciones que los distintos paradigmas nos pueden aportar según la situación, según el objeto de investigación, según los medios de que dispongamos, según por tanto, la situación y el momento. Bien, los postulados del paradigma positivista, ¿cuáles son? Primero, la idea esa de que la realidad es objetiva. Está ahí, es simple, es observable, es medible, y además el conocimiento que se adquiere de esa realidad es irrefutable, una vez se ha adquirido ese conocimiento. Tiene muy claro la separación entre sujeto, el que analiza, el que observa, y objeto observado. Y el sujeto tiene que distanciarse, por mucho que seamos conscientes de que en el caso de las ciencias sociales el objeto son también otros seres humanos, a veces de las mismas características del sujeto que observa, pero tiene que distanciarse de ese. Entiende que la realidad es causal, unos elementos generan unos efectos o por lo menos correlacionan. Es decir, que la presencia de determinadas situaciones puede estar vinculada a determinados hechos, a determinadas características, lo cual nos permite predecir, la predicción, y así controlar la naturaleza, la realidad. Y de ahí que se necesita inducir leyes o principios a partir de esos datos observados, o deducir a partir de otros conocimientos ya establecidos. Bien, el conocimiento científico desde este paradigma avanza como a través de la formulación, confirmación o refutación de hipótesis, mediante ese trabajo de observación, es decir, de recolección de datos, de observación empírica, que le dan validez y confiabilidad a una teoría determinada.
esa formulación, confirmación o refutación de hipótesis. El paradigma positivismo prefiere una metodología, una perspectiva cuantitativa que permita medir, porque como hemos visto, entiende que esa realidad objetiva puede ser medible. Lógicamente, ¿cuáles son los métodos preferidos? El experimental, cuando es posible, el estadístico, el descriptivo, la reconstrucción de hechos, es decir, el análisis descriptivo de un proceso que hemos observado, o puede ser conceptual deductivo a partir de las teorías, a partir de los conceptos existentes, ir derivando conocimientos. ¿Qué son los observables? ¿Qué observa de la realidad para intentar conocerla desde este paradigma? Pues las variables que se han enunciado en una hipótesis determinada. Y eso, algunos ejemplos hoy en clase, todos seguimos, me despista una. Decíamos, ejemplos que veíais en clase, en la clase que dedicamos a la inducción y la deducción, un poco, bueno, eran más razonamientos lógicos, pero podemos plantear una hipótesis. Si hablamos del rendimiento académico, podemos plantear a partir de lo que conocemos, de los datos que tenemos, de los estudios que existen sobre eso, sobre el rendimiento escolar, sobre la aplicación, etcétera, podemos plantear la hipótesis de que aquellos alumnos que asisten a clase van a obtener rendimientos más altos, mejores notas. Bueno, hay unos observables muy claros, que es medir la asistencia de los alumnos y luego medir las notas que obtienen esos alumnos, preguntar y contrastar con las notas que obtienen quienes no asisten regularmente a clase. Por tanto, en la hipótesis hemos incorporado una serie de variables. Asistencia a clase, vamos, una serie, dos, asistencia a clase, notas obtenidas. Por tanto, ¿qué es los observables? Esas variables tenemos que arreglárnoslas para medir la asistencia a clase y para obtener los datos de las notas. Las técnicas más utilizadas, decíamos, experimentales, sea de laboratorio o de campo, pues, el experimento del ascensor que habéis visto en clase de sociología, algunos recordaréis, podemos organizar experimentos, determinados experimentos. En el caso de las ciencias de la naturaleza es lo que fundamentalmente se utiliza. En el caso de las ciencias sociales podemos intentarlo. También podemos introducir el experimento pues hablábamos antes en ese ejemplo de las notas y la asistencia, el experimento de dar determinados premios a medida que se va asistiendo a clase. A ver si eso supone un mayor compromiso. Sorteamos un teléfono viejo, una batería cada 3 semanas, a ver si eso, podemos experimentar, a ver si eso funciona. Tendríamos las variables en cualquier caso, la asistencia, si aumenta la asistencia después de ese experimento o no aumenta. Bien, las estadísticas, el registro de frecuencias de los observables que ocurren, la encuesta, el cuestionario cerrado, las técnicas de observación y registro de hechos, que puede ser mediante fotografía, mediante vídeo, mediante huella digital, lo que llamamos la huella digital, el recorrido en Internet, técnicas deductivas, por supuesto también el uso de la lógica formal para construir conceptos nuevos o analizar la presencia, la posibilidad de determinadas realidades. Bien, el paradigma hermenéutico-interpretativo, con ese nombre tan pomposo, otros lo llaman simplemente constructivista, en el sentido que plantean de que la realidad es construida por nuestra mente,
bueno, parte de qué postulados. Desde esta perspectiva, la realidad es muy compleja, no es una realidad objetiva, es subjetiva, cada cual la puede ver desde distintas posiciones y perspectivas y, por tanto, entender cosas distintas. En consecuencia, es interpretable. Por otra parte, se plantea, al contrario que en el paradigma positivista, la implicación del sujeto con el objeto. Por otra parte, un elemento fundamental, un presupuesto, uno de esos presupuestos del paradigma constructivista es la idea de que la realidad es estructural o es sistémica, es decir, que no se puede entender la realidad si no es teniendo en cuenta todas las partes en relación con el todo. No se puede descomponer la realidad en parte como el pensamiento cartesiano tradicional de la ciencia hace. Prefiere metodologías cualitativas, que se supone que nos van a permitir captar esa totalidad, ese sistema, esa estructura total. Los métodos preferidos, el hermenéutico, que no vamos ni a hablar de eso, el método etnográfico, que es observar cómo vive la gente una determinada situación, el no metodológico, que va en esas líneas, el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, investigación teórica, la investigación-acción. Hay una serie de métodos, algunos de los cuales veremos, porque pues bueno, nos anclamos más en un paradigma positivista, aunque el paradigma constructivista nos pueda ser útil a veces y especialmente, como veremos, el paradigma crítico. Bien, ¿qué son los observables en este caso? Pues todos aquellos ingredientes de la realidad observada que puedan tener que ver con la estructura que definitivamente permitirá explicar esa realidad. El sistema, que nos permita captar el sistema que lo explica todo. A veces con este tipo de metodologías podemos llegar a situaciones de caminos cerrados, de callejones cerrados, porque bueno, el sistema, que es el sistema, el capitalismo explica todo, todo lo explica la idea del capitalismo, la explotación de los trabajadores, el trabajo precario, pero también la brecha de género, todo lo explica el capitalismo. No hay explicaciones más concretas observables, como pues los años de escolaridad de unas personas o la clase social a la que pertenecen. Por tanto, a veces este planteamiento, como decía, puede llevarnos a callejones sin salida. En cualquier caso, esos observables son de naturaleza cualitativa y, por tanto, son difícilmente ponderables, ¿no? Son difíciles de localizar, concretar, observar, por tanto, medir. Se supone que es casi un arte el de captar esa totalidad y ser capaz de entender la relación entre las partes con el todo. Las técnicas que se utilizan, fundamentalmente, observación directa, el análisis del discurso, el registro del discurso, la entrevista de profundidad, son las técnicas cualitativas, algunas de las cuales veremos porque son fundamentales en todos tipos de los grupos de conversación, las historias de vida, etc. En cuanto al paradigma crítico, parte de una idea pues, distinta de la realidad está constituida por relaciones de poder. Estamos hablando de paradigmas, obviamente, de ciencias sociales. Unos sujetos dominan a otros y de lo que se trata es de entender esos procesos. Cómo unos sujetos se aprovechan, dominan y se aseguran el control sobre otros. Y en ese sentido entienden que el comprender esas estructuras de dominación van a permitir liberar a la vez a los dominados. Es un sistema, la realidad, de dominación, liberación. En la medida en que conocemos cómo funcionan esos mecanismos de control o de apropiación de unos sobre otros, vamos a posibilitar la liberación. La realidad en este sentido está constituida por acciones y es transformable
O sea, no hay una realidad estable, sino que hay que encontrar acciones a partir del conocimiento de esa dinámica entre dominantes y dominados para hacer una transformación. ¿Esto qué implica? Pues que el conocimiento es un conocimiento utilitario, claramente. O sea, no se busca contribuir a ninguna teoría, sino utilizar el conocimiento de la realidad que podamos captar para transformarla, claramente. Es una postura, por tanto, muy pragmática. A menudo se utiliza metodologías muy distintas, aunque suele preferir el paradigma a la gente que se ascribe al paradigma crítico. Los científicos sociales que se adscriben a este paradigma suelen preferir las metodologías cualitativas, pero no hace ascos a utilizar una encuesta que pueda permitir poner de manifiesto una determinada relación. ¿Cómo se avanza? El conocimiento avanza a través de formulación, confirmación o refutación de acciones a través de las cuales o bien una persona, si hablamos del empoderamiento de una persona, o bien una comunidad logra finalmente transformar la realidad que la oprime, liberarse, por tanto, de ese dominio por parte o bien de otra comunidad o de otro colectivo o de una de las clases que conforman ese. Los métodos preferidos, pues lógicamente van también en una relación entre sujeto y objeto de una intensidad total. Los métodos de investigación, acción participativa, los movimientos sociales, los estudios, los diseños, todo tipo de diseños participativos en los que los propios objetos de la investigación pasan a ser sujetos, pasan a ser también no solo quien aporta datos para el observador, sino que se autoobservan, se autoanalizan y son ellos los que elaboran, contribuyen a elaborar digamos, las conclusiones de eso. Eso implica que las técnicas son unas técnicas en las que predomina la observación directa de las acciones. También puede ser indagación documental, a través de documentos que nos hablen de acciones previas, grupos en conversación, grupos comunitarios participativos, bueno, aprovecha, digamos, distintas técnicas. Bien, en cualquier caso, estos paradigmas hemos visto que desembocan en la prioridad por unas u otras perspectivas metodológicas. Hay dos grandes perspectivas, vamos atrás y vemos que son la cuantitativa y la cualitativa. Hay quienes son cuantitativistas, los positivistas radicales son exclusivamente cuantitativistas, no creen que las técnicas cualitativas les puedan aportar nada, eso es rollo, eso es paja, mientras que hay también quienes son exclusivamente qualis y desprecian las herramientas cuantitativas porque dice que no miden más que la superficie, los aspectos superficiales que no son capaces de entender el sistema, la estructura en su conjunto. ¿Y en qué las diferencia? La cuantitativa se basa en la observación de muchos casos particulares. Frente a eso, la cualitativa lo que hace es estudiar en profundidad unos pocos casos individuales. Si nosotros estamos estudiando, pues bueno, la brecha de género, la brecha salarial que existe entre la fractura entre hombres y mujeres en cuanto a las retribuciones o los salarios, pues la perspectiva, la metodología cuantitativa va a basarse en observar muchos casos particulares, es decir, recoger datos de muchas empresas en las que se puedan analizar si hay diferencias, analizando los salarios de hombres y mujeres en los mismos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. La cualitativa optará por analizar unos pocos casos individuales. Puede basarse en una historia de vida de un hombre y de una mujer en la misma profesión, en el mismo tipo de empresa, qué procesos han seguido cada cual para formarse, alcanzar determinadas posiciones, negociar su salario, qué complementos, puede centrarse en uno de pocos casos. ¿Por qué? La cuantitativa, ¿por qué busca muchos casos? Porque lo que busca son regularidades.
poder explicar por qué, primero, cuánto de realidad es esa brecha salarial, en qué circunstancias exactamente se da y cuáles son las causas, o por lo menos, porque la causalidad no nos atrevemos a establecerla en la ciencia social, con qué se correlaciona, qué elementos suelen acompañarla. Mientras que la cualitativa no es inductiva, sino que es deductiva. Y lo que busca son particularidades que respondan a lo que la teoría previa nos dice, particularidades que pueden chocar precisamente con esa teoría, con los planteamientos de esa teoría. En la cuantitativa esto implica que el problema de la investigación se fija al inicio, mientras que en la cualitativa el problema se va concretando a lo largo de todo el proceso de investigación. Puede incluso cambiar los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente, porque lógicamente la profundización en esos casos, en los detalles de esos casos, pueden llevarnos en direcciones distintas. Por el contrario, en la cuantitativa nos hemos planteado muy claramente desde el principio qué es lo que vamos a medir exactamente, y tendremos que ir siguiendo los pasos exactamente. La cuantitativa ha sido la perspectiva dominante, digamos, en el siglo XX, entre los años 20 que empieza a desarrollarse la investigación más positivista a base de encuestas, el desarrollo de la estadística, etcétera, y los años 70. Digamos que se corresponde casi con la era del Fordismo, con la era del desarrollo industrial de bienes de consumo. La cualitativa fue utilizada al principio del desarrollo de la sociología, de la ciencia social, pero digamos que a partir de los años 20 fue perdiendo peso. Sin embargo, casualmente, coincidiendo con la crisis del Fordismo, es decir, de la producción en masa repetitiva, pues reaparece, se empieza a dar valor a la investigación, a la perspectiva cualitativa, y en las últimas décadas pues ha adquirido mucha importancia. Veremos que hay otra serie de elementos que las diferencian y que explican precisamente a lo mejor esa preferencia. Bien, ¿en qué se concreta? ¿Cómo hay que, cuándo, de qué manera hay que utilizar unas u otras? Bien, la perspectiva cuantitativa, ¿cuál es la base epistemológica, como veíamos, de la cuantitativa? El positivismo, que se relaciona mucho con las teorías funcionalistas, mientras que en la cualitativa es el historicismo, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, son bases teóricas sobre cómo funciona la sociedad. Tendríamos que remontarnos, lógicamente, en este caso, para entender todo esto en detalle, a la introducción a la sociología, donde desarrollábamos esos grandes paradigmas. ¿En qué pone énfasis la perspectiva cuantitativa? En la medición objetiva, porque entiende que puede ser objetiva, en la causalidad, aunque en la ciencia social asumimos que establecer la causalidad real de las cosas es casi imposible. La generalización de resultados de la investigación, mientras que la cualitativa pone énfasis más en la descripción, en la comprensión de la conducta humana dentro de un marco de referencia del individuo o del grupo que actúa. En la perspectiva cuantitativa, la recogida de información es una recogida estructurada y sistemática. Vamos a hacer tantas encuestas que van a tener los cuestionarios tantas preguntas, lo tenemos que hacer a tal muestra durante tal tiempo. En el caso de la cualitativa, la recogida de información es mucho más flexible. Hay una interacción continua y el propio desarrollo de la investigación va a marcar, pues ahora podíamos entrevistar a tal, hemos descubierto, nos han comentado tal dato, deberíamos buscar bibliografía sobre tal asunto, va construyéndose de alguna manera. Las técnicas que utilizan las cuantitativas, hemos visto la encuesta, el experimento, el análisis de datos secundarios, mientras que la cualitativa opta más por la observación de lo que hace la gente, de lo que dice, la entrevista con contenidos, el grupo de discusión, las historias de vida. El tipo de análisis que va a hacer la cuantitativa es fundamentalmente estadístico. Va a cuantificar la realidad social, las relaciones causales, la intensidad de las relaciones,
mientras que la cualitativa va a ser más interpretativa. Va a hacer un análisis sociolingüístico, es decir, del relato obtenido en las entrevistas, en los grupos de discusión, en las historias de vida, un análisis de los discursos, de las acciones, de las estructuras, esos elementos sistémicos latentes en lo que estamos observando. En la perspectiva cuantitativa, el alcance que tiene, pues lo que busca son leyes generales de la conducta, mientras que la perspectiva cualitativa busca significados de la acción humana. Una busca leyes generales, esa acción se repite de tal forma, por tanto podemos establecer que va a ocurrir tal en esas situaciones, mientras que en la cualitativa se busca más el significado de esa acción. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Por qué se encuentra en esa situación? Entonces, ¿cuándo y para qué utilizar una y otra? Siempre acabamos en eso. ¿Cuál y cuánto y para qué? Bueno, pues si yo busco hechos, necesitaré una metodología cuantitativa. Si lo que busco son significados, aquí veíamos hechos, ¿cuántos parados hay? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer los parados? ¿Hacen cursos? ¿No hacen cursos? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Acuden a sellar o no acuden a sellar? ¿Buscan realmente empleo o no buscan? Pero si yo busco significados, haré una cualitativa. Si yo busco qué significa estar parado para un señor que tiene 50 años y que entiende que las probabilidades de ocupación de empleo son ya mínimas, ¿qué significa para él? ¿Qué entiende? ¿Es una deshumanización? ¿Pierde su sentido como macho suministrador de recursos a la familia? ¿Qué significa eso? Si buscamos entender eso, tenemos que ir a una cualitativa. ¿A quién investigo? Si estamos investigando individuos, es decir, casos de una totalidad, una cuantitativa, parados, uno tras otro, ¿qué hacen los distintos? Si lo que buscamos son conjuntos, grupos, ¿qué hacen los jóvenes? El botellón, procesos, pues utilizaremos una cualitativa. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? En la cualitativa, el numérico. Si queremos utilizar ese es cuantitativa, claro. Si queremos jugar con conceptos, metáforas, cualitativa. ¿Vale? Bien, en cualquier caso, yo insisto, vuelvo a insistir, insistiré muchas veces, cada vez que eso, en que no hay que atarse ni a un paradigma ni a una metodología, sino que a veces que hay que acabar a hacer combinaciones. De hecho, uno de los elementos, de los conceptos que me parecen a mí más importantes hablando de metodología de la investigación es la triangulación. ¿Qué es eso de la triangulación? La triangulación viene de una práctica que se utiliza en la navegación. Entonces, en la navegación los marinos utilizaban para guiarse con un sistema de triangulación entre distintos puntos observables de la costa, más la posición del sol, etcétera. En el trazado de mapas se utiliza lo mismo. En ese sentido, si queréis entender estos procesos, ahí están los enlaces. En este sentido, la triangulación es también en la ciencia, y especialmente en la ciencia social es muy necesaria. Es una herramienta también para no perdernos, porque si nos guiamos solo por un punto, pues podemos acabar, por una referencia, podemos acabar perdidos. ¿De qué hablamos, por tanto, cuando hablamos de triangulación metodológica? Que aparecerá muchas veces esta idea. Bueno, pues hace referencia a esa pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación. ¿Para qué? Con el objetivo de mejorar, de conseguir resultados más fiables. ¿Qué está en la base de esta importancia que atribuimos, en mi caso atribuyo a la triangulación? Pues la idea de que ninguna metodología a priori
a priori es superior a otra. Depende del contexto, de la situación, de los observables. Puede ser preferible una a otra, pero en principio, a priori, ninguna es superior. Y ninguna técnica es la mejor para todos los casos. ¿Por qué? Pues porque la realidad efectivamente es compleja, es muy poliédrica, tiene distintas caras y formas y estructuras. No hay una sola estructura que determine la realidad, sino que la realidad está compuesta de distintas estructuras que pueden moverse incluso de posición, por lo que precisa pues igual ojos diversos, ¿no? Como el ojo de la mosca, ¿no? Ese ojo tan complejo que mira en todas direcciones. Por tanto, es necesario combinar distintas técnicas para obtener información válida y fiable del objeto de estudio. ¿Por qué? Pues porque si una hipótesis la verificamos con distintas metodologías y lo exponemos así, hemos triangulado, hemos utilizado esto, pues va a tener mayor validez que si solo está hecha con una. ¿Qué significa esto? Pues que esa triangulación puede ser de distintas características. Puede ser de datos, de metodologías, de técnicas o de investigadores. Es decir, podemos utilizar datos tomados en distintos momentos de una determinada realidad o de realidades distintas para contrastar si nos salen los mismos resultados. Podemos utilizar una encuesta, pero además confirmar o no confirmar las conclusiones que sacamos de esa encuesta con entrevistas en profundidad o con un grupo de discusión, donde contrastemos. Podemos, lógicamente eso nos va a implicar esa triangulación entre metodologías cuantitativas la encuesta y cualitativa el grupo de discusión. O podemos triangular incluso, si nosotros somos los que encargamos esa investigación, estamos en un organismo o en una empresa, pues podemos hacer la triangulación de investigadores. También a veces se ha de pedir el mismo estudio, las mismas de eso, a dos investigadores distintos, 3, para ver si hay esa coincidencia. Entonces, tener en cuenta, es importante tener presente siempre la importancia de la triangulación. Todo esto todavía se complica más con el desarrollo, la evolución de la ciencia, que evoluciona en base al mismo principio de la evolución de la sociedad, que es la división del trabajo, que es la fuerza fundamental que marca la evolución de la sociedad, y eso pues va generando que las ciencias, los campos disciplinarios se vayan troceando, pudiéramos decir, por el proceso de diferenciación que genera esa división del trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que pensemos en el caso del objeto precisamente de las ciencias del trabajo, de las relaciones laborales y relaciones humanas y recursos humanos, es decir, el conjunto de las ciencias del trabajo, pues puede ser abordado desde perspectivas disciplinarias muy distintas. La fisiología estudia la ergonomía de los puestos de trabajo, la energética estudia las necesidades alimenticias que pueden tener unos trabajadores u otros, la salud pública, que se ocupa de enfermedades laborales, la sociología, la psicología, el derecho, la economía. Y esto exige pues tener en cuenta 3 conceptos relacionados con la ciencia, que son lo interdisciplinario, lo multidisciplinario y lo transdisciplinario. Esto es importante porque a efectos de investigaciones, el día que podéis estar dirigiendo una gran empresa, en lo que a recursos humanos se refiere, o la gran empresa en sí, algunos estáis con ISDEADE o no tiene nada que ver, uno puede hacer una titulación que no tenga nada que ver con la dirección de empresas y acabar dirigiendo una empresa o dirigiendo un organismo público, etcétera, y os planteáis investigar sobre un determinado aspecto. Y, pues bueno, tendréis que decidir
¿quién es la disciplina? ¿Cuál es la disciplina más adecuada para esto? ¿Encargo a un sociólogo, a un psicólogo, a médicos de salud pública, a un economista? Bien, pues pensemos que muchos de esos objetos que hay que analizar, primero, son efectivamente hay que abordarlos de forma interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Pues que unas disciplinas toman prestadas herramientas de otras. Eso es el concepto de lo interdisciplinario. Por ejemplo, tenemos alumnos de la doble titulación que estudian marketing. El marketing utiliza herramientas sociológicas como la encuesta, la entrevista estructurada, el grupo de discusión, etcétera. Focal group, que dicen en términos más tontines, más focus group, perdón, el grupo de discusión. Es decir, desde el marketing se utilizan herramientas de la sociología. La estadística la utilizamos en la sociología, la economía, distintas disciplinas. Es una herramienta matemática que utilizamos en otras. Digamos, esos son préstamos interdisciplinares, según como se diga. No hay que confundir con lo multidisciplinario, que es justamente cuando, pues bueno, un objeto de estudio se aborda desde distintas disciplinas. Tenemos así una sociología del trabajo, una economía del trabajo, una psicología del trabajo, un derecho del trabajo. Al abordar determinadas situaciones puede ser necesario el concurso de todas esas disciplinas. La sociología del trabajo se centrará más en las relaciones laborales, en liderazgo, comunicación, conflictos, etcétera. La economía del trabajo en costes, subsidios de desempleo, pensiones. En la psicología del trabajo se va a centrar más en problemas internos de la persona para soportar pues, la presión o la competencia, el derecho del trabajo de la legislación. Es decir, el estudio de un fenómeno determinado, digamos, la emergencia de una profesión puede ser encomendado a distintas disciplinas que aborden. Y luego está el concepto de lo transdisciplinario. ¿Qué ocurre? Pues cuando un campo de estudio, un objeto, una realidad que queremos, no cabe, digamos, en ninguna de las disciplinas con exclusividad y se superpone. Las relaciones laborales en sí mismas es un ámbito transdisciplinario. ¿Por qué? Porque ninguna de esas disciplinas que se acercan a ella puede por sí mismas abordarlas. Es decir, cuando un sociólogo se acerca a fenómenos del trabajo, tiene que manejar conceptos del derecho del trabajo, tiene que tener en cuenta conceptos de la psicología del trabajo, aspectos económicos, etcétera, aunque lo haga desde la sociología. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque no existe a veces lo transdisciplinario, se centra en ámbitos que no han generado todavía una disciplina propia, que se salen de las distintas disciplinas, son espacios entre distintas disciplinas que no han generado las relaciones, las ciencias del trabajo. No hay una disciplina propia en sí misma. ¿Por qué? Porque no hay un área de conocimiento en la universidad. No existe, paradójicamente. Hay una titulación que se ha llamado Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, ahora Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero que no tiene un grupo de profesores o de científicos dentro de lo que se llama áreas de conocimiento específicas. Bien, pues eso hace que sea abordada de forma transdisciplinaria. Bueno, lo interesante es tener en cuenta esos conceptos que os lo podéis encontrar a veces en determinados textos. Abordaje multidisciplinario, préstamos interdisciplinarios o problemas que solo pueden abordarse de forma transdisciplinaria. Bien, bueno, ya las actividades las veremos en clase.